Y ya creo que tenemos a Germán Gómez en línea. Por acá nos está dando el ok Gustavo Torres. Germán, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Javier y Emil. Sí, ¿Cómo lo está? estamos Bueno, Bueno, gracias por reiteramos. atendernos, Germán. Y Sí, queríamos escuchar, bueno, te pido a vos, Javier, Sí, que has tenido conversación previa con los legisladores y sobre este tema, si vos podés conducir la entrevista, porque me parece bueno, más acertado, de tal manera de conocer detalles. Me parece que los detalles agradecemos. de los números y las fechas pueden, si no tenemos toda la pantalla visible, pueden generar un poquito de confusión. Lo que queremos es tener el detalle de cómo ha sido el procedimiento que han hecho los diputados o los legisladores para obtener información y cuál es Sí. el resultado de esa búsqueda de información. Bien, Adelante, Javier. ponemos en contexto entonces. Germán Gómez, diputado del Frente de Todos, en su momento, cuando la ministra Ana María Nadal, y estábamos en la cobertura del móvil allí en la legislatura, dio datos sobre cómo venía trabajando la provincia en la pandemia. Germán fue una de las personas que denunció este ocultamiento de información. Por eso queríamos poner en contexto para la audiencia. Le agradecemos a Germán y preguntarle, Germán, primero su opinión acerca de esto que se difundió, que ha tomado relevancia y que ustedes fueron, cuando digo ustedes, el bloque del Frente de Todos, tanto en el Senado como en diputados, los primeros en denunciarlo. sí, efectivamente fue así. Esto ratifica una vez más lo que ya manifestamos en su momento, de que los datos no eran coincidentes, de que había una manipulación, de que se ocultaba la información. En aquella oportunidad decíamos que no coincidían la totalidad de fallecidos en todo el territorio provincial. De hecho, si uno analizaba y comparaba la información que brindaba el Ministerio de Salud con información que el mismo Ministerio brindaba en algunos hospitales, como en el caso del Hospital Chestacó, no coincidían el número de fallecidos, ni tampoco los contagios, y toda la información que hace a la hora de analizar y ver si se está actuando de manera correcta o no en un tema tan sensible y tan complejo como es una pandemia. En su momento manifestamos que no coincidía con la realidad. De hecho, manifestamos que fallecidos no coincidían con la totalidad de fallecidos que se informaban a diario, el mismo ministerio, en el Hospital Chestacó. Bueno, esto demuestra que incluso lo que manifestaron ustedes, están manifestando en este momento, de hecho coincide con eso. Se está hablando de que el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud al día 27 de julio aparecen 624 fallecidos, y si uno analiza esos 624, 304 fallecidos pertenecerían a fallecimientos que sucedieron durante el mes de agosto a diciembre del 2020. Es decir, que hay una demora considerable que no es casual. Nosotros entendemos que eso ha sido realizado de manera intencional a los fines de no reflejar el mal manejo de la pandemia en el territorio provincial. Germán, Pueden haber errores, pero bueno, claro. no que demoren tanto en corregirlos. Desde el 30 de marzo del año pasado, el Ministerio de Salud, a través de una resolución, puso al coronavirus como una enfermedad de notificación obligatoria en esa categoría. Y el régimen legal de las enfermedades de notificación obligatoria está establecido por una ley, la 15.465. ¿Se puede hacer alguna presentación a nivel nacional para que se vea esta situación? Porque, como decía recién Emilio, y como usted también señala, acá hubo un ocultamiento de información muy sensible. Sí, mire, nos estamos evaluando y viendo cómo seguimos. En realidad no depende tanto de una nota que salió publicada en el diario La Nación. Esto ya lo veníamos denunciando y lo hemos venido sosteniendo en el tiempo. Lamentablemente desde el oficialismo siempre se nos ha desvirtuado este tipo de opiniones, las han rechazado rotundamente y han justificado de que bueno, ha habido errores en la carga, que se han hecho correcciones, que han habido verificaciones personales con efecto de determinar en los certificados de función si esos correspondían a causas de COVID o a otra causa. Pero lo que nosotros siempre hemos sostenido que esto no es cuestión de demora de carga y una cuestión errónea, sino que son
había un verdadero manejo intencional de ocultar, de manipular una información muy sensible que hubiese sido muy importante conocer. Es decir, que existe una demora de agosto a diciembre al mes de julio, carga de y estamos hablando de 304 en todo el territorio provincial, nos parece una barbaridad. No hay justificación alguna que amerite tal demora. De hecho, recién lo manifestaban ustedes, el promedio normal de la carga ha sido en todas las provincias 15 días. En la provincia superado esa cantidad de días. Esto amerita que, insisto, que creo que tenemos que tener una explicación nuevamente de la ministra de por qué ha sucedido este hecho, esta situación. Gómez. No le puedo dar la realidad como durante este proceso así. Javier y Gómez, yo quería hacer algunas consideraciones con respecto a esto. Una es trayendo solo la memoria, no tengo ningún papel enfrente, no tengo mi computadora para revisar datos, pero sí recuerdo cuando se les pidió explicaciones al gobierno de la provincia de la aplicación de vacunas, porque las cifras entre las vacunas que habían llegado y las vacunas aplicadas era de casi una diferencia notoria con lo que se informaba. Eso es una vez que sucedió. Otra vez sucedió que informaron que se habían vacunado 60.000 docentes cuando la cifra era de 30.000. Y otra vez sucedió que se había pedido información de a quienes se habían vacunado y se entregó un listado impreso, un mamotreto de miles de páginas que era imposible cotejar porque no estaba digitalizado y había que chequear uno por uno los nombres de las personas del listado para saber si habían vacunado a personas que no deberían haberse convocado en ese momento. Luego se convoca a la ministra de Salud a que dé explicaciones, como es la obligación de los funcionarios públicos de explicar en la legislatura, y pidió que sea a puertas cerradas, sin público y sin periodistas. Esto marca una metodología de trabajo, no es un error. Cuando en todos los casos ha habido esta manipulación de cifras, de números y de datos, es una metodología de trabajo, no es una falta de tiempo, una certificación, un chequeo de datos. Puede haber errores en las listas, seguramente los hay, pero cuando hay una intención de ocultar, es que es una política a seguir, que es ocultar información a la gente que es la destinataria y la que tiene el derecho a ser informada. Sí, por supuesto, coincido plenamente. Le sumo un hecho más. En su momento manifestaron que el programa que atendía a todos los geriátricos de la provincia de Mendoza, que requería una política específica, especial en lo que hace al proceso de vacunación, manifestaba el mismo Ministerio de Salud que se habían vacunado cerca de 8.000 personas, entre ancianas y ancianos alojados en los establecimientos y el personal, y que con la primera dosis se había vacunado el 100% de esa población, el 100%. Bueno, luego tuvimos este hecho tremendo, lamentable, como fue estos 14 fallecidos en San Rafael, sí. En San Rafael, donde demostró el mal manejo del proceso de vacunación por parte del Ministerio de Salud. Se dieron el proceso de vacunación a privados para que ellos llevaran adelante algo que tiene que realizar el Ministerio de Salud. Y así tuvimos eso. También tuvimos, y le recuerdo también que esto es importante que la audiencia lo sepa, lo que sucedió con el ofrecimiento de vacunas que habían sobrado de un geriátrico, de ciertas dosis que habían sobrado una vacunación que se llevó adelante en un geriátrico, que se ofrecieron en un sitio de internet y en WhatsApp también, ellos que estuvieran en condiciones pudiesen acceder a esas vacunas. Nosotros entendemos que todo el proceso que ha llevado adelante el Ministerio de Salud es exitoso. Nos ha estado manipulando a todos, por la información, por la veracidad de la misma, en cuanto a las políticas aplicadas a la hora de llevar adelante un proceso tan complejo como es atender una pandemia. Bueno, y varios de las personas involucradas en dar esta información, funcionarios públicos, actualmente en actividad, están también en las listas de candidatos. Si ya nos han estafado, si ya nos han mentido con la información que debía ser obligatoria, ¿cómo será cuando sean
legisladores, que ahora se vota a legisladores. ¿Cómo será cuando estén legislando, cuando estén a cargo de sus nuevas funciones? Yo estoy absolutamente sorprendido, y que la reacción de los otros poderes sea una reacción lenta, una reacción poco eficaz. No lo digo por usted, Gómez, que usted se ha ocupado de este tema, pero no es el único legislador que tiene Mendoza, ¿no? No, mire, realmente lo más lejos de la realidad. Hoy el gobierno tiene una cobertura mediática y de poderes, en este caso el Poder Judicial, sinceramente. Debería haber actuado de oficio ante esta situación, evaluando todo lo que debemos seguir, porque creo que esto ya escapa, y lo hemos remarcado, a cometer errores o a un mal manejo o a opciones involuntarias en el manejo de la información. Coincido con usted plenamente, acá hay una manipulación dolosa, un ocultamiento doloso de toda la información pública, que ha sido tiene de tomar o no ciertas medidas en materia de manejo de pandemia. Así que evaluaremos qué es lo que vamos a hacer. Creo que vamos a recurrir a la justicia a los efectos de que se investigue, sinceramente, toda la información que ha venido dando el Ministerio, y esta situación que en muchos casos escapan a una negligencia o imprudencia de quienes tenían a su cargo la administración de las políticas de Estado en materia de emergencia sanitaria. Bien, diputado, le agradecemos este contacto y bueno, seguiremos al tanto de lo que suceda con este tema y otros, por supuesto, en el ámbito legislativo. Bueno, muchísimas gracias y bueno, estaremos en contacto e informando cómo seguimos con este tema. Hasta luego. Abrazo. Hasta luego. Esté muy bien.